Buenas tardes, amigas y amigos del taller Ciencia, Tecnología, Artes, Juegos y Educación Ambiental para niños y niñas, que impartimos por parte de Pilares Facundo Cabral. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión en la sección de Ciencia y Tecnología que hoy les presentamos para presentarles un nuevo tema que se llama Antropología e Historia. Se refiere a las ciencias sociales. Les queremos agradecer que nos estén acompañando en esta sesión y en las sesiones anteriores también, que nos hayan estado acompañando. A todas las personas que nos han enviado sus colaboraciones, sus trabajos, muchísimas gracias. En nuevas oportunidades les vamos a presentar también las colaboraciones que han hecho nuestras amigas y amigos del taller. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Vamos a iniciar el día de hoy con este tema que se llama Antropología e Historia. Bien, pues ambas, Antropología e Historia, son ciencias sociales, es decir, se refieren a la sociedad, al ser humano. Y vamos a iniciar para aprender qué es lo que estudia la antropología. Pues bien, la antropología como les decía, es una ciencia. El nombre viene de antropos, que significa hombre, y logía, que es los conocimientos o el estudio de los humanos. Estudia a los humanos desde una perspectiva de su cultura y su sociedad. Es decir, las costumbres y tradiciones que tenemos los cacharros, por así decirlo, como lo menciona un famoso antropólogo. Los cacharros se refiere a las cosas que utilizamos, y los cráneos. Los cráneos se refiere a la existencia del humano desde su aparición, desde su evolución, y cómo ha ido adaptándose a su medio, a su entorno natural y social, y cómo se ha ido desenvolviendo como civilización. Esto nos narra cómo es su memoria social, es decir, que a lo largo de la historia cómo ha ido organizándose para hacer frente a sus cambios tanto naturales como culturales. Es decir, todos esos procesos que tiene el ser humano para organizarse como una civilización. A eso se refiere a la antropología. Esa es la antropología. Se divide en varias ramas. 4 principalmente. Sus ramas de estudio son la antropología física o biológica, que se dedica a estudiar la evolución del ser humano y tiene una tendencia descriptiva en la que puede haber antropología forense, somatología, primatología, osteología y paleoantropología. La primera, forense, se refiere a estudiar los cadáveres de los humanos y las características que le proporcionan sobre las características de vida de ese humano que ya no vive. La somatología y primatología, la somatología se refiere a las características que deja algunos elementos en específico en el ser humano por especies. La primatología se refiere a las formas que tienen, las formas humanoides que no son humanas completamente, como los primates. Y la osteología se refiere al estudio de los huesos. Y la paleoantropología se refiere al estudio de los cadáveres por huesos que tienen ya muchísimos años. ¿Se acuerdan de cuando estudiamos un poquito qué es la arqueología? Bueno, esa se liga un poquito ahí, que la arqueología es otra rama de estudio de la antropología. Pero antes de esa, dentro de la física, la tendencia métrica, es decir, lo que mide, la antropometría mide, por ejemplo, los huesos. A partir de los huesos miden cómo eran las características de ciertas personas en referencia al lugar en donde vivían o a las costumbres o cosas que comían y hacían. Y de ahí se desprende entonces la arqueología, que recuerdan que se trata de analizar
los vestigios, ya sean objetos o naturales o de personas o de construcciones, para a partir de ahí conocer las características de esa sociedad. Y la antropología lingüística, que estudia pues los registros del lenguaje. Y la antropología social y cultural es otra también muy común, que se subdivide en antropología urbana, del parentesco, de la religión, de la economía y de la política. Estudian todas estas características de un conjunto de personas o de humanos para hacer algo que se llaman etnografías, que nos relatan cómo es que viven las personas en determinados lugares o momentos históricos. Y bueno, esto venimos aprendiendo que es la antropología, porque tiene mucha relación con la otra ciencia de la rama de las ciencias sociales, que se llama historia. Algunos de ustedes, o la mayoría, hemos vivido algunas cuestiones que tienen que ver con la historia. Por ejemplo, en la escuela llevamos una materia, casi todos, siempre en la primaria llevamos historia. Bueno, eso es de ley, ¿no? Siempre en la primaria llevamos historia, en la secundaria, en la preparatoria a veces, y a veces, dependiendo de la carrera que elijamos para estudiar, llevamos también historia. Y a veces es una materia que parece muy aburrida, pero en realidad es una materia que es muy entretenida, porque nos cuenta qué fue lo que pasó antes de que nosotros estuviéramos aquí y por qué las condiciones de vida actuales son así. Para eso nos sirve la historia, para conocer el registro y la memoria de nuestro pasado. Pues la historia es una ciencia social que nos dice acerca de los humanos, quiénes eran, cómo vivían, qué hicieron, y tiene para poderse narrar tiene que tener fuentes, es decir, de dónde sale esa historia. Las fuentes históricas se refieren a los elementos que nos brindan la información directamente de cómo era esa información, de quiénes eran, cómo vivían y qué hicieron las personas de algún lugar determinado en una época determinada. Las fuentes históricas pueden ser escritas o pueden ser no escritas, como las orales, gráficas y materiales. Las escritas pueden ser como libros o mapas, o pueden ser también cartas. Y las no escritas, las orales, pueden ser canciones, poemas, pueden ser entrevistas o narraciones. Las gráficas pueden ser directamente también como dibujos u objetos, como los materiales. Pueden ser construcciones o pueden ser objetos determinados que nos narran esta parte de cómo fue que sucedieron algunos hechos, en qué tiempo, cuánto tiempo duraron, cuándo acontecieron y quiénes participaron. Esa es la historia. A veces, como les decía, es una materia un poco difícil de entender, pero es muy divertida porque, por ejemplo, aquí dentro de las fuentes históricas escritas o gráficas podemos encontrar algunas cosas que narran historias increíbles, así como cuando leemos los cuentos, y esos cuentos nos sirven para comprender nuestro futuro y cómo vamos, o nuestro presente y nuestro futuro, y cómo podemos actuar para que podamos vivir de una mejor manera. Por ejemplo, los códices también forman parte de nuestra memoria. Los códices son una fuente histórica escrita y también pictográfica. Viene de la palabra codex, que viene del latín. Y por ejemplo, aquí en México, vivimos ahorita, nosotros de aquí de Pilares, estamos en el Valle de México. Nuestros antepasados pintaban esta historia, pero no con las letras que nosotros conocemos, porque nosotros hablamos español y ellos hablaban una lengua indígena que se llama náhuatl. No sé si algunos de ustedes ya la habían escuchado. Mucho de nuestro lenguaje tiene palabras que tienen origen náhuatl. Por ejemplo, chocolate o aguacate, o incluso muchos de los nombres de los lugares donde vivimos vienen del náhuatl. Por ejemplo, nosotros en Pilares, Facundo Cabral,
estamos en Ampliación Los Reyes, Culhuacán. Culhuacán también es una palabra náhuatl, ahorita vemos qué significa. Y por ejemplo, las personas que entonces se dedicaban a escribir o a pintar eran personas que se preparaban muchísimo en unas escuelas especiales para poder ser escribas, es decir, o pintores, que se les llamaban tlacuilo. A los tlacuilo eran personas que se dedicaban a hacer estas memorias, digamos, como sus libros de historia, y eran ordenados por los más altos mandos para que pudieran hacer este trabajo de registrar qué era lo que hacían y cómo lo hacían. Nosotros en este caso los códices los vamos a ver un poquito más a detalle, porque no escribían el cuento con palabras porque no hablaban español, sino que lo escribían ni con letras porque no escribían español, lo escribían con dibujos, y esos dibujos se llamaban glifos o pictogramas, y a través de los dibujos nos daban a entender qué tradiciones tenían, o la historia, o qué actividades realizaban. Y esos libros eran documentados y guardados en unas que se llamaban Amoshkali. Amoshli es un libro y Kali es una casa, digamos como la casa del libro. Eran sus bibliotecas de ese entonces. Y bueno, una muy famosa estuvo en Texcoco. Actualmente ya no existen, y estos libros han sido rescatados justamente por antropólogos e historiadores para poder preservar nuestra memoria, y actualmente esos códices se encuentran en algunos o la mayoría en un acervo que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, es como nuestro patrimonio histórico, y actualmente se encuentran solamente 15 códices que son realmente prehispánicos, y los demás fueron creados durante la colonia y la conquista. Y esos también, algunos de ellos fueron replicados, y por ejemplo, algunos de los códices se dibujaban en ciertas fibras, en papeles, en tela, en pieles, en amate, en cuanto se refiere a los códices prehispánicos. Pero cuando ya llegaron los españoles a la conquista de nuestro territorio, trajeron papel, y ahí era donde se registraba. Lo registraban los tlacuilos, como les decía, o también algunos frailes con ayuda de los tlacuilos. Los frailes porque ellos se encargaron de la colonización, y ellos hacían los registros de las pinturas y de los hechos que pudieron rescatar de cuando llegaron aquí a nuestro territorio mexicano. En esos códigos o códices se plasmaban los conocimientos que tenían nuestros antepasados, los hechos históricos, los calendarios, los rituales, la genealogía. Esto se refiere a que cómo pasaban el poder o los territorios de una persona a otra por generaciones. También eran cartográficos, es decir, marcaban los territorios como si fueran mapas, y etnográficos nos mostraban las formas de vida y las actividades de la vida cotidiana. Es por eso que a nosotros nos interesó mucho explicarles qué son los códices y cómo es que se podían leer. Por ejemplo, un códice muy famoso se llama La Tira de la Peregrinación o Códice Boturini. Este códice estaba doblado, más bien unido como si fuera un biombo, es decir, como un acordeón, y tiene 26 láminas. Y lo pintaron hace muchísimo tiempo por tlacuilos, y es una representación o un rescate de otro códice que se llamaba Códice de Mendoza, y rescata la historia de cómo los mexicas migraron de Aztlán a lo que actualmente es el Valle de México, es decir, Tenochtitlán, y que fueron enviados por un dios llamado Huitzilopochtli. Bueno, pues miren, vamos a ver una imagen de nuestros amigos de Arqueología Mexicana, donde podemos ver, es como si fuera un cuento, pero en vez de ser narrado por letras o por palabras, es narrado por imágenes. Por ejemplo,
Esta lámina nos representa la orden que le dio Huitzilopochtli a los 7 pueblos de Aztlán para que viajaran en una peregrinación hasta encontrar un territorio donde habrían de quedarse. Por ejemplo, aquí en este glifo nos indica que este que está aquí al centro es el dios Huitzilopochtli, y que significa colibrí zurdo, y aquí tiene, bueno, su carita con el pico del colibrí y la indicación de dónde está él, y estos glifitos que están aquí chiquitos que parecen como bastones simbolizan el habla. Entonces él fue el que les indicó a estos 7 pueblos de Aztlán que tenían que ir. Estos piecitos son los que indican la peregrinación, hacia dónde tienen que caminar. Y bueno, a lo largo de la tira de la peregrinación va narrando por dónde pasaron y hasta dónde llegaron y qué fue lo que hicieron. Y cada uno de estos símbolos nos indicaba algo. Por ejemplo, este indica que estuviera como en el agua, ¿cierto? Entonces esto de aquí, si alrededor tiene agua, entonces es una islita. Y estos hilitos que desprenden hacia las personas, que tienen aquí un glifo más chiquito, indicaban el nombre de la persona. Las vestimentas también nos indicaban si eran personas de la nobleza, es decir, como los mandatarios, o si eran personas comunes, como en este caso que tiene un vestido diferente al que tienen acá. Y también, por ejemplo, los nombres de los pueblos. Aquí viene este símbolo se representa como el de la casa. Y arriba de las casas viene otro glifo que nos representa su nombre. Pero para interpretar estos, pues tendríamos que analizar pues muchísimos otros glifos para poder entenderlo. Ahorita no lo vamos a hacer a detalle porque eso requiere mucha lectura y mucho estudio. Pero quisiera que ustedes que tuvieran este referente de que antes se comunicaban a través de dibujos. Nosotros también a veces nos podemos comunicar a través de dibujos. Algunos de ustedes tendrán libros que en vez de letras solamente tienen imágenes, y así es como se comunica también a través de los pictogramas. Pues bien, vamos a ver, antes de hacer nuestro códice, voy a recomendarles una página de internet que pueden consultar para ver los códices de los que estoy hablando. Aquí, por ejemplo, en la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenemos en la página de internet, podemos consultar cómo es este códice. En una página que se llama códices.ina.gov.mx vamos a encontrar una sección que se llama Códices de México, Memorias y Saberes. Y aquí vamos a encontrar un montón de códices para consultar y para leerlos. También se pueden descargar. Por ejemplo, aquí está el códice del que estábamos hablando, que es el de la tira de la peregrinación. Ustedes pueden entrar a esta página y empezar a verlos. Por ejemplo, miren, aquí nos narra que tiene 22 láminas, era como les comentaba. Narra más de 200 años de migración del pueblo mexica y comienza en la salida de la mítica Aztlán y termina poco antes de que llegara a Tenochtitlán. Entonces aquí es donde se le da la orden por Huitzilopochtli a los 7 pueblos de Aztlán para que comiencen la peregrinación. Y por ejemplo, este es interactivo. Ustedes pueden, dice, instrucciones, toca los glifos resaltados para descubrir lo que nos cuentan. Por ejemplo, aquí vamos a tocar Huitzilopochtli indica que es tiempo de partir. Aquí es lo que les decía, indica que es Huitzilopochtli, que es una deidad porque está rodeada por unos atados de caña, y eso simbolizaba cierto nivel de lo sagrado. Y los glifos del habla es que les está diciendo a ellos que tenían que partir. Ahora, por ejemplo,
Aztlán es el lugar de las garzas o blancura lacustre donde inicia el viaje. Aquí es donde les decía que los glifos también indican el nombre de los lugares. Aquí el nombre de Chimalman se une con quien pudiera ser Mixcoatl y nace Huitzilopochtli, es decir, de ellos dos nace Huitzilopochtli. Y Chimalman aquí es donde viene, en este simbolito, en este glifo, es donde indica el nombre de la persona y que también tenían un rango muy alto. Y por ejemplo en este nos indica el tiempo en el que pasó, año 1 pedernal. Este símbolo de este circulito indica un 1 y este simbolito que parece una hojita de planta es el pedernal. Año 1 pedernal es la fecha en que representa el principio que marca el comienzo de esta peregrinación. Y así ustedes pueden ir avanzando para ver cada una de las láminas y ver de qué se trata cada una y qué simbolizan los glifos. Por ejemplo, aquí dice, toca cada cali o casa para descubrir el nombre de los pueblos. Por ejemplo, Matlatzincas. O por ejemplo, o de acá. Algunos tienen símbolos como de flores o de agua. Es difícil reconocerlos a veces porque son diferentes a como nosotros expresamos nuestros dibujos, pero ellos de esa manera era como lo representaban. Ustedes con calma pueden ir indagando en cada una de estos rincones de esta página, que está muy bonita, para poder ver qué representaban los códices. Y no nada más es el de código boturinio, aquí tenemos muchísimos. Como les decía, prehispánicos se encuentran 15, pero hay alrededor de 68 que son réplicas o que fueron creados en la colonia, que ustedes también pueden consultar y ver. Además, en la página de Lina, no solamente en esta parte de los códices, ahorita vamos a ver qué otras opciones nos dan para hacer actividades divertidas. Ahorita regresamos a esto, pero bueno, vamos a ver entonces, así como este códice, nosotros podemos elaborar el nuestro. Vamos a ver ahora sí cómo podemos nosotros hacer nuestro códice. Recuerdan que la sesión pasada solicitamos que tuvieran a la mano una hoja de papel reciclado. Ustedes si no supieron cómo realizar el papel reciclado, pudieron haber visto el video de residuos sólidos para aprender cómo se hace una lámina de papel reciclado, o también pueden utilizar papel amate o cualquier otro papel de reuso que quieran usar, pero de preferencia pues el papel reciclado, porque le da esta textura de papel viejo y porque se asemeja a la elaboración de los códices reales, porque se hacían en el papel amate. El papel amate es un papel elaborado con raíces, con la fibra de un árbol en especial, y que al ser remojado y golpeado se puede transformar en papel. Nosotros actualmente les comentaba que como algunas papelerías siguen cerradas, es complicado o un poco costoso conseguir papel amate, pero si ustedes lo pueden conseguir, adelante, aunque la preferencia es que lo hagan en papel reciclado. Y ese será mucho más divertido. Van a necesitar lápices y colores o un marcador, pinturas a base de agua y un pincel. Pues bien, miren, vamos a ver el video. En este video vemos cómo lo elaboramos. Tienen que tener a la mano un glifo para poderlo pintar. En este caso yo pinté un glifo de un lugar que nos queda muy cerca. Por ejemplo, les decía Culhuacán. Culhuacán significa el lugar de los encorvados, el lugar de los coluas. Los coluas son los encorvados, o sea, hacía referencia a las personas de edad adulta o edad mayor. En este caso, aquí dibujé primero con lápiz mi glifo. Si ustedes no saben cómo pueden hacer un glifo, pueden hacer el dibujo que ustedes quieran. Pero aquí, después de mostrarles el procedimiento, les voy a dejar algunas imágenes para que se puedan guiar, o lo pueden consultar en las páginas de Lina, que ya vimos ahorita, algunos de los glifos de los códices que existen. Y pueden hacer ustedes una réplica del códice o solamente de un dibujito. En este caso, bueno, se ve así como una montañita verde inclinada o encorvada hacia la izquierda. Ese es el glifo que representa
a Culhuacán, es el lugar de los encorvados. Y hace referencia al cerro porque estamos en el Huizachtepetl o Cerro de la Estrella en la alcaldía de Iztapalapa. Entonces así es como queda nuestro glifo en un papel reciclado y se ve padrísimo. Lo pueden colgar o lo pueden usar para decorar sus cuadernos o incluso lo pueden usar para hacer una galería de arte. Por ejemplo, aquí en todos están elaborados en papel reciclado. También pueden tomar imágenes como las que ven ustedes aquí, que en la descripción del video voy a dejar una liga para que puedan descargarlos y si quieren los pueden dibujar o los pueden imprimir para que los calquen en su papel reciclado y ya nada más los pintan. Por ejemplo, en este caso tenemos animalito, es un ocelot, que es un, bueno, como si fuera el jaguar, y este es un venado. Este de acá representa al hombre tlachiquero, es decir, que se dedica a extraer el jugo del maguey para elaborar algo que ya es elaborado y fermentado, se llama pulque. Es una bebida que tomaban nuestros antepasados en ceremonias muy especiales. Y de este lado tenemos el que elaboramos, el glifo de Culhuacán. ¿Ustedes en dónde viven? Sería interesante que nos contaran en qué pueblo viven o en qué comunidad o en qué estado viven, porque muchos de los nombres de los lugares donde vivimos tienen origen náhuatl o en alguna lengua indígena y por lo general tienen un glifo que los representa por el nombre que llevan. Cuéntenos en qué lugar viven y cuál es el glifo de su comunidad. Estaría muy bonito que su códice fuera justamente del lugar en donde viven o de alguna de estas imágenes que les proporcionamos que ustedes pueden elaborar. Por ejemplo, este de aquí, que parece una bolita de Pokémon, pues en realidad se representaba como una estrella. Esas así pintaban en los códices las estrellas. Una estrella, Citlali, las representaban para indicar que era de noche o que había que dirigirse hacia ciertos lados. De aquí ven alguno que hayamos visto en la tira de la peregrinación. Por ejemplo, ¿ya lo vieron? Este es el que representa Cali, la casa. O por ejemplo este de aquí, este es un cerro como el que elaboramos en este procedimiento, solo que no tiene la curva, es decir, es cualquier cerro, no necesariamente el cerro encorvado. Y pues por aquí vemos algunos otros que sí se parecen más a lo que nosotros utilizamos. Por ejemplo, este es el del chile o chili y este es el del habla o el del viento, también es representado como el viento o como el habla. Y algunos otros que vean por aquí, algunos no se parecen tanto a lo que nosotros representamos porque era una manera diferente de concebir las cosas, pero pueden descargarlo directamente para que los vean con detenimiento, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora sí vamos a ver ahora sí como las otras sugerencias que les hacía de la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque además de mostrarnos esta parte de códices, ustedes se pueden divertir viendo los paseos virtuales, ya que actualmente no está abierto este museo por la actual contingencia. Pueden ustedes entrar en esta página y elegir el museo que sea de su agrado y ustedes pueden hacer el recorrido virtual. Por ejemplo, vamos a ver, dice sala de introducción a la antropología del Museo Nacional de Antropología y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya aquí nos da la bienvenida y ustedes pueden recorrer por las diferentes salas, moverse, irse acercando para leer. Lo pueden acercar, lo pueden alejar. Se pueden subir, pueden bajar, pueden ir hacia allá, hacia acá, dar vueltas por todos lados. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Ay, lo siento, no soy muy hábil en esto. Tendrían ustedes, seguro que ustedes sí son muy hábiles para pasear virtualmente y viene la información
de cada sala. Entonces aquí nos dice, nos da un texto para que lo podamos leer. Podemos ir cambiando de sala, nos podemos ir moviendo y podemos cambiar de sala también. Ustedes pueden ir viendo todos los elementos que tiene la antropología y sus teorías. Estudio 1, estudio 2, sus subdisciplinas. Por ejemplo, aquí viene toda la explicación, lo que decíamos de que estudia también los cráneos a las personas y cómo se organizan, la evolución y los elementos que utilizaban. Por ejemplo, aquí ya vieron que hay algunos huesitos que podemos ver. Bueno, ahí no, porque estoy un poco perdida. Acá están. Ah, ya me pasé. Ah, miren, aquí si nos acercamos podríamos verlos también. Ahí están. Ya vieron, es una representación de las personas y cómo vivían o cómo las enterraban o cómo encontraron los cuerpos de humanos que tienen miles y miles y miles de años. Bueno, miles de años, no tantos miles. Y entonces pues los invito a que entren a esta página para explorar las salas del Museo de Antropología y de otros museos. Aquí, por ejemplo, es igual parte de la introducción a la antropología. Y así es como pueden ustedes recorrer las salas. Y tenemos una sección también que está dedicada a niños y niñas. Y aquí vienen libros y actividades también que pueden descargar o que pueden hacerlo de manera virtual. Por ejemplo, aquí vienen máscaras para colorear, dioses, o vienen memoramas o rompecabezas. Por ejemplo, aquí viene una lotería. O vienen también crucigramas, sopas de letras, muchísimas actividades que les pueden ayudar, incluso porque ahora ya que iniciaron sus clases, podría servirles para las materias de historia. Pueden también pintar. Vamos a ver esta de pintura digital. Dice que pueden ustedes colorear. Vamos a ver cómo viene el coloreado. En esta página dice que podemos colorear. Por ejemplo, vamos a poner de azul esta parte y de color piel esta parte. Y así lo pueden ir coloreando. Hay varias imágenes que pueden ustedes elegir para pintarlas. Bien, y después las pueden imprimir también. Entonces está muy padre esta página. Explórenla porque además de divertirse van a aprender muchísimas cosas. En esta parte de los códices ya vieron que también pueden hacer varias actividades que van a ser además divertidas. Por ejemplo, en esta, miren, es lo que les decía que vienen sus nombres. Por ejemplo, ¿qué parece? Parece una viborita, ¿no? Entonces por ahí tiene que tener la palabra coatl porque es la que significa serpiente. Serpiente de espejo. Así se llamaba. Se llamaba águila serpiente. Se llamaba penacho de agua y la señora del petate. Bueno, porque esta es una mujer y estos son hombres. Y aquí nos indica el paso que llevaban. Entonces, pues les dejo esta recomendación para que puedan divertirse además de hacer pues sus propios códices. Y ustedes pueden jugar también a hacer los códices para esconder objetos y que alguien los busque a través de la representación de los códices. Y bueno, pues vamos a ver lo que vamos a hacer la próxima sesión. Espero que la sesión de hoy les haya gustado. Mándenos sus trabajos para ver qué tal les quedaron y cómo les parecieron. En la próxima sesión vamos a ver qué es la herbolaria y vamos a elaborar un jaboncito casero. Vamos a necesitar lápices y colores para hacer el registro de la herbolaria. Pueden tener a la mano su álbum de plantas si es que lo elaboraron, y si no, pues con cualquier cuaderno para hacer su registro, pero de preferencia en su álbum de plantas, para que vayamos agregando un poquito más a ese álbum. Vamos a necesitar jabón de glicerina o neutro, jabón neutro del de barra, en hojuelas o rallado. Si no lo encuentran en hojuelas, ustedes lo pueden rallar directamente con un tenedor o con un rallador. Hierbas o flores secas, pueden ser de lavanda, romero, eucalipto, citronela o manzanilla. Esto lo consiguen fácilmente en el mercado con ayuda de su adulto o tutor o tutora. Un molde de plástico o de papel encerado
como los que se usan para cupcake, para los panquecitos. Si no tuvieran un molde de plástico, si no, pueden utilizar cualquier vasito desechable de plástico para que los hagamos, 1 o 2. Y aceite esencial y glicerina. Esto es opcional, es solo para darle un aroma más fuerte al jaboncito, pero puede quedar solamente con el puro jabón y las hierbitas. Es decir, vamos a transformar un jaboncito en un jabón herbolario. Y vamos a ver pues algunas propiedades de la herbolaria mexicana que tenemos a la mano. Requerimos el apoyo de su mamá, su papá, su abuelito o abuelita o alguna persona adulta que esté con ustedes para poder hacer algunos de los pasos que vamos a llevar para este jaboncito. Pues sin más por el momento, espero que tengan un muy bonito día, que les haya gustado la sesión de hoy. Mándenos sus trabajitos, les envío un abrazo muy caluroso. Deseo que estén teniendo un feliz regreso a clases y nos estamos viendo en la próxima sesión. Que se la pasen muy bien, cuídense mucho, no olviden utilizar correctamente su cubrebocas y ajustarnos a todas las medidas sanitarias de prevención de contagio por COVID. Cuídense mucho, hasta la próxima.